¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, decía que muchas gracias por vuestra presencia. Estamos en otra sesión de Viernes con la Ciencia en Quixote Innovation. En esta ocasión vamos a hablar, como veis, de los misterios del fondo marino. Parece un cambio, pero como siempre trabajamos con la innovación y con la transformación de los recursos, en la última ponencia estuvimos hablando de los descubrimientos planetarios y surgió una pregunta muy curiosa. ¿Por qué se conocen también los planetas y por qué algo como es el océano, en el cual nosotros, con cierta asiduidad, visitamos, es el gran desconocido? ¿Por qué algo que está a casi 350.000 kilómetros está cartografiado al 100% y algo que está a 11 kilómetros, que es un paseo que nos podríamos hacer muchos de nosotros, ida y vuelta en un día, todavía permanece ignoto? Bueno, pues para esta pregunta estuvimos indagando y al final, pues el amigo José Ángel Heras, que es físico y es experto en topografía oceánica y en instrumentación, pues ha tenido el valor de venir aquí a Valdepeñas a presentarnos lo que él considera más importante y relevante sobre la topografía marina. Hola, gracias. Muy honrado por estar en Valdepeñas, que es un pueblo al que yo quiero especialmente porque he estado, se lo he contado a todo el mundo, como 15 años viniendo aquí, casi todos los fines de semana. Entonces conozco, digamos, la idiosincrasia del pueblo y de la Mancha y del vino y de los tinto gas y de todas vuestras costumbres, o sea que simpatizo mucho con ello. Como han dicho, yo he trabajado muchos años en geofísica marina. La geofísica marina es una especie de ciencia de batalla, que llamo yo. Lo que se busca es cosas específicas en momentos específicos, desde buscar petróleo hasta buscar un barco hundido, a lo que sea. Entonces, para eso hay unos equipos que antes no teníamos. Es decir, toda la revolución que nos permite estudiar el fondo marino tal como lo conocemos ahora, a pesar de que no lo conozcamos entero, es gracias o a pesar, por ejemplo, de las guerras mundiales. Todo lo que es el sonar lateral, todo este tipo de tecnologías se empezaron a desarrollar en la guerra y después en la Guerra Fría. Todo eso luego trascendió, digamos, a la empresa privada, a la empresa pública y ahora se utiliza ampliamente en todo tipo de barcos. En un barco pesquero. En un barco pesquero ya tienen ecosondas que cuando yo empecé a trabajar eran impensables. No se te pasaba por la cabeza que pudieras tenerlo. Yo he tenido la suerte, o la desgracia, o la oportunidad de justo trabajar en una época que se dio toda la evolución. Si aquí, por las edades que veo, todos sabéis que en los 90 no había ordenadores, no había móviles, todo era mucho más rudimentario. La gente cuando se iba al mar es como cuando te vas al espacio. Perdías conexión totalmente con tu familia, con tus amigos, con tu ciudad, con todo. Yo eso lo he visto. La gente misma que se iba a pescar a 10 kilómetros, que es la pesca de bajura, era como si se fueran al espacio. Su familia dejaba de saber de ellos durante un montón de tiempo. Luego llegaron los móviles y llegaron los GPS y llegaron todo tipo de sensores. Ahora todos en nuestro móvil tenemos un GPS, tenemos sensores de movimiento que funcionan. Todo eso viene por algo y es por la ciencia, por la tecnología
y por lo que antiguamente yo no llamaría ciencia de batalla, que he dicho antes, sino ciencia base. Veremos que los GPS funcionan, entre otras cosas, por la teoría de la relatividad. Einstein, todo el mundo conoce a Einstein, supongo. Albert Einstein fue un físico teórico, puro, es decir, un tipo que solo trabajaba con el cerebro y los experimentos los utilizaba para idear cómo funciona la naturaleza o para hacer teorías que explicaran cómo funciona la naturaleza. Todo el mundo ha escuchado la teoría de la relatividad. Hay dos teorías de la relatividad. La primera, que fue en 1905 y fue una tesis doctoral, vamos, un trabajo doctoral que hizo mientras trabajaba, es la relatividad especial. Y esa te habla de cuando las cosas se mueven muy deprisa, a velocidades cercanas a la luz. Y luego está la relatividad general, que lo que te explica es la atracción gravitatoria. Es un tema curioso porque los GPS, por ejemplo, funcionan porque estas dos teorías permiten hacer correcciones sobre dónde está cada GPS. Y dónde está cada GPS es lo fundamental para saber dónde estás tú. Porque al final lo que ellos miden es la posición con respecto a los satélites. Al final funcionan por cosas muy, muy, muy teóricas, que son física teórica, que la física teórica, para los que no sepáis del tema, es casi filosofía, con mucha matemática, pero filosofía. Pues eso también influye en que hoy conozcamos perfectamente muchas partes del océano y las limitaciones que tenemos para descubrir lo que nos queda, pues son las que son. Tengo una presentación, lo he puesto en una página web, luego os daré la dirección porque aquí hemos visto que no tenemos muy buena resolución, no se ve muy bien. Intentaré contaros un poco lo que pasa y luego si queréis visitarlo, verlo, recomendarlo a vuestros hijos o a vuestros nietos o que pinchen y lo vean tranquilamente. Yo me comprometo a mejorarla un poco porque de hecho no he podido terminar todo lo que quería decir porque te pones a buscar en las alforjas de la vida y te das cuenta de que tienes un montón de cosas que podrías explicar, algunas técnicas y otras que no son técnicas, son simplemente humanas. El trabajo en el mar es una experiencia humana. Al final, si tú te metes en un barco con 30 tíos, la mitad filipinos, la otra mitad buzos, que son gente muy específica, marineros, jefes de máquinas, ingenieros, físicos, biólogos, el capacho que se forma allí es bastante peculiar, no es como ir a una fábrica a trabajar. En el mar tú ten en cuenta que tú haces tu turno, terminas tu turno y te vas al camarote o a ver la tele. En la época no había ni tele, o sea, te ponías a ver películas de vídeo, no había otra opción. Todo eso ha cambiado mucho, claro. Ahora tienes unos barcos con unos camarotes, con internet, todo ha cambiado, pero la esencia viene a ser lo mismo. El trabajo en el mar es duro y yo no voy a hacer proselitismo de él. Quiero decir, cada uno que haga lo que quiera. Yo me parece un trabajo muy duro. Los técnicos, desde luego, somos privilegiados en el sentido de que, digamos, como si fuéramos con Miniñaque, dentro de un mundo que es hostil, digamos, de marineros y de gente, es que no quiero decirlo de manera que suene ofensivo, pero un mundo rudo, entonces nosotros no lo llevamos mal del todo, pero al final las condiciones son las mismas. Y trabajar a turnos de 12 horas es duro. 12 horas sí, 12 horas no, 12 horas sí, 12 horas no, 12 horas sí, 12 horas no, 12 horas sí, 12 horas no. Sábados, domingos,
no paran nunca. Y si viene una tormenta, te la comes, cerrado en el camarote, sin poder moverte, sin poder comer, y es lo que es. Y si viene una mala ola y te da la vuelta al barco, pues mala suerte. Es lo que tenemos. Bueno, yo he pasado por ahí y entonces tengo muchas anécdotas. Estoy acostumbrado, yo creo que aquí hay gente que sabe que he vivido, he trabajado mucho en el mar y entonces han aguantado mis aventuras y hoy pues voy a poder contarlas a lo grande sin que me dé vergüenza ser un pesado. Entonces, bueno, intentaré no aburriros mucho y perdonar por la calidad. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, pero recordar que, vale, tienes abierta la pantalla ahí. A ver. No, la siguiente. Esa es importante, pero... A ver, yo creo que es... No, es el planeta en números, pero habría que ir al principio. No, tenemos que ir a esta. Bueno, a esta. Y lo que pasa es que hay lo mismo, tenemos que ir al principio. Vale, bueno, yo desde que me llamó Joaquín, yo encantado acepté y lo primero que hice fue pensar cómo iba a plantear la conferencia y entonces hablamos de innovación y hablamos de ciencia, por lo tanto creo que era imprescindible darle una vuelta a la ciencia y entonces el escudo que he puesto ahí, Nullius in verba, me consta que aquí mucha gente sabe latín y sabéis lo que es. Es el eslogan que utiliza la Asociación Londinense de Ciencia, que presidió Isaac Newton, y lo que dice es en la palabra de nadie. En la palabra de nadie quiere decir que las palabras no demuestran nada, o sea que necesitas hechos. Y la ciencia se basa en hechos. La ciencia base no puede lucubrar y puede hacer lo que quiera, pero no se acepta realmente solo porque la palabra de Newton valga mucho porque fue uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Es decir, ni Newton tenía la palabra de final. En temas científicos, la palabra final la tiene siempre la naturaleza. La naturaleza es la que dice si lo que has pensado está bien o está mal. Si está mal, a la basura. Y si está bien, a seguir investigando. No hay más vuelta de hoja. Este es el señor Newton, que dice esta frase que viene muy bien. Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Efectivamente, él se dio cuenta y él descubrió, no solamente descubrió una manera de explicar la gravedad y el movimiento de los planetas, sino que se inventó unas matemáticas propias que luego se utilizaron en todos los campos y se utilizan todavía, que es el cálculo infinitesimal, las derivadas, las integrales, todos esos temas. Este tío también es importante, bueno, ya os he explicado antes, porque sus dos teorías de la relatividad están muy relacionadas con los GPS y los GPS son uno de los instrumentos claves en la historia de la oceanografía, porque sin posicionamiento real, pues tú puedes descubrir lo que hay en el fondo, pero no sabes dónde estás. Y entonces eso no vale para mucho. Si seguimos.
Bueno, Feynman es un tío también muy importante en este tema porque fue uno de los que primero tenía una frase que decía algo así como no os paréis, al fondo hay sitio. Al fondo hay sitio se refería a la escala microscópica. Este tío recibió el premio Nobel en 1960 y pico por la electrodinámica cuántica, que es una teoría que posiblemente es la más precisa que ha creado el ser humano hasta el momento. Vamos, el tío es un figura, pero la parte era un figura. La parte, si lo buscáis en internet cuando tengáis tiempo, tiene un par de libros muy buenos divulgativos, que son anécdotas suyas básicamente, que se llaman ¿Está usted bromeando, Mr. Feynman? Bueno, lo podéis buscar en internet. Son libritos muy finos, se leen muy rápido y aprendes mucho y te ríes. El tipo era un tipo bastante gracioso, independiente, inteligente. Bueno, inteligente por lo visto no era tan inteligente. Dicen que su IQ era 120, o sea que tampoco era Einstein, por ejemplo, pero posiblemente uno de los físicos más importantes del siglo XX. Stephen Hawking también le conoce todo el mundo. Pongo físicos porque soy físico. Si fuera a hablar de otros temas, pondría otros científicos. Pero bueno, yo intento, no que sea muy corporativista, pero la verdad es que intento tirar de mi cuerda. Muy importante lo que dice. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Eso ahora con Internet lo vemos mucho. Ya no es lo malo no saber, es no saber que no sabes. O creerte que sabes cuando no sabes. Eso es una tragedia porque ves a mucha gente hablando de cosas de las que no debería hablar, porque no sabe. Yo no me pongo a hablar, ¿qué te diría yo?, del cigüeñal de un coche. Yo soy un manazas. A mí si se me rompe el coche lo pego fuego. No funciono para esas cosas. Yo no daría una conferencia de mecánica de coches, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que las dos cosas serán importantes. Esto yo creo que no lo vamos a saltar, pero bueno, en principio es curioso porque es los campos de la ciencia arreglados, ordenados por puridad, por pureza, digamos. Muchos se enfadan porque, claro, aquí los matemáticos y los físicos parecen los más listos y los demás parecen como si fueran menos. Está en inglés, no merece la pena traducirlo entero. Simplemente uno al otro le va diciendo, la física, dice el matemático, la física es simplemente matemáticas aplicadas. La biología es simplemente química aplicada. La psicología es simplemente biología aplicada. Y la psicología es simplemente, bueno, es una cadena que si pones la siguiente se puede ampliar también a los filósofos, a los sociólogos y bueno. Estaba en inglés porque como al principio íbamos a hablar para los chavales y los chavales hablan inglés normalmente, pues pensé que lo podía poner. Pero tampoco me encuentro yo para... Bien, esta pantalla es importante, aunque yo creo que ya lo he explicado todo lo que tenía que explicar. Si vas dando, van saliendo unas frases ahí que yo iré leyendo porque supongo que no se leen desde ahí, ¿no? Bueno, pues si veis, la ciencia base es lo que decía antes. Bueno, esta es mi forma de ver las cosas. Yo no soy Einstein, ni Feynman, ni nada de eso. Yo soy un tipo normal y corriente, que se ha pasado un montón de años en el mar, pero vamos, que tampoco me gusta la ciencia desde chico. He leído mucho, pero bueno, esta es mi visión. Lo que yo llamo ciencia base es el corpus de conocimiento ajustado al método científico. El método científico se ha organizado durante un montón de años desde Descartes, Galileo, Newton, propio Newton, y bueno, y luego poco a poco ha ido creando una manera de asumir que cierto conocimiento científico es cierto, es estable, es repetible y es válido.
siempre bajo escrutinio. Aquí pone escrutinio. Eternamente bajo escrutinio. Eso es importante. También es importante que aquí, al contrario que en otros áreas del conocimiento, como por ejemplo la política, no se oculta lo que no se conoce. Al contrario, es precisamente lo primero que hay que conocer. Saber lo que no se sabe. Ya lo decía en las frases que he puesto al principio. Y yo creo que eso es esencial. Es importante, la naturaleza manda, en la ciencia base la naturaleza es la que manda y es profundamente especializada. Ciencia aplicada, aplicaciones de la ciencia base. Los resultados son los que mandan y hay frecuentes conexiones entre campos. Y luego la ciencia de batalla que os hablaba antes es la ciencia aplicada, en donde se explota la ciencia para beneficiar a los humanos o a otros seres vivos y a ecosistemas, o para machacarlos, porque la ciencia tiene su parte negra, todos lo sabemos. Hiroshima, sin ir más lejos. En nuestro conocimiento de cómo funciona la materia nos llevó a saber cómo matar a centenares de miles de personas en segundos. Ya no matarlos, convertirlos en gas, sublimarlos. Es decir, efectivamente, hay partes de la ciencia que son negras y son inevitables, como en todas las dimensiones humanas, seguramente. Decía también allí que es multidisciplinar por naturaleza, y entonces he cogido esto. En la página web, los enlaces vienen cuando paséis el cursor por aquí. Si pasas el cursor por ahí, seguramente, y lo paras, sale el enlace de donde viene. Esto en concreto es un estudio de metaestudio, llaman, que cogen un montón de revistas y entonces analizan las conexiones que hay entre disciplinas para determinadas áreas. Meteorología, pues, ciencia atmosférica, física aplicada, ingeniería química, oceanografía, instrumentación. También cosas que son de ciencias sociales. Matemática aplicada, física, por supuesto, aparece por todos lados. Quiero decir, la ciencia de batalla, en general, lo que hace es interconectar muchos campos para sacar el producto que tú creas necesario. Por ejemplo, extraer petróleo. O, por ejemplo, hacer un dique en un muelle. O, por ejemplo, regenerar una playa. En las playas viene un temporal, se lleva la arena. Tienes que buscar una manera de regenerar esa playa. Entonces, en ese equipo van a trabajar biólogos, van a trabajar geólogos, van a trabajar físicos seguramente, van a trabajar matemáticos, van a trabajar topógrafos, al final van a trabajar una serie de profesiones que están interconectadas en un objetivo que es totalmente prosaico, que es solucionar un problema determinado. Ciencia de batalla. No es despectivo, lo digo en el tono cordial, porque yo al fin y al cabo es lo que he hecho, ciencia de batalla, es decir, aprovechar la ciencia para satisfacer, en mi caso, por ejemplo, al cliente, sea el cliente del Ministerio de Medio Ambiente, la Comunidad Económica Europea o quien sea, o Dragados, o Repsol, o CEPSA, o cualquier organismo que te contrate. Seguimos. Bueno, no os doy más la turra con la ciencia. El que quiera saber ciencia, hay un libro, ese libro... no, lo digo porque es importante. Es un libro muy interesante con billetas de bingote y escrito por José Manuel Sánchez Ron. José Manuel Sánchez Ron estuvo a punto de ser profesor mío en la Autónoma porque tenía una asignatura en tercero de físicas que se llamaba Historia de la Física. Y yo, que estaba hasta aquí de ecuaciones ya, quería coger una asignatura, digamos, de letras, de aprender algo de...
Y el tío es muy bueno, el tío es buenísimo. Pero justo el año que yo llegué a tercero, quitaron esa asignatura. Cogí geofísica, que era una cuatrimestral también, una María. Y entonces lo recomiendo, está en Amazon, lo encontraréis. De todas maneras, como digo, en la página web dejaré toda la información y demás. Bueno, aquí pues la cronología general, pues ya sabemos, del Big Bang para adelante, donde estamos ahora es aquí. Y donde estaremos dentro de unos cuantos cientos de millones de años es aquí. El Sol se habrá hecho una estrella gigante, y nos habrá absorbido y se acabó lo que se daba. Pero faltan millones de años. Faltan 50.000 millones de años o algo así. O sea, quiero decir que tranquilos que no, por aquí no van los problemas. No, ni nuestros nietos. Este es importante porque es una visualización. Esto no es un documento técnico, evidentemente, pero se ve como la espiral del tiempo, cómo pasamos de aquí, un planeta que era una piedra en llamas, con bombardeos continuos de asteroides y de meteoritos y sin vida, por supuesto, cómo llegó a donde estamos ahora, que es aquí. Esto es. Es importante esto, el Cámbrico. La explosión cámbrica fue hace unos 500 millones de años y en esa época todos los bichos que había estaban en el mar. No había bichos en la Tierra. Y empezaron a salir del mar en la explosión cámbrica. Es importante porque es, digamos, el inicio de la vida terrestre y, por lo tanto, hay que tenerlo en mente siempre porque, bueno, es parte de nuestra historia. En el siguiente gráfico es otra representación también muy visual, que es en un círculo de 360 grados, te explican, por ejemplo, estos son los homínidos. Si os fijáis, estamos aquí desde hace nada. O sea, es que ni se ve la marca viene ahí, pero ni se ve. Tenemos, por ejemplo, los dinosaurios. Los dinosaurios sabemos que tienen un principio y un fin. Un principio y un fin. Vuelvo a la física. El fin de los dinosaurios se encontró en los sedimentos y lo hizo fue descubierto por un padre y un hijo americanos de origen cubano, que su padre era asturiano, Luis Álvarez. Luis Álvarez, el padre, fue premio Nobel de física de partículas, que es las partes más heavy que tiene la física, ¿no? Y entonces con el hijo, que era geólogo o geofísico, vieron que la distribución de sedimentos había una capa que correspondía con esta época de la Tierra, donde cayeron montones de meteoritos y aparecieron los fósiles de los dinosaurios. Por eso sabemos o suponemos que ese límite KT es el responsable de la muerte de los dinosaurios. Bueno, lo podéis ver más tranquilamente en la página web y también viene en la Wikipedia, porque si pones el enlace aquí, pones el cursor, veréis que todo esto, bueno, no se lee. Bueno, son enlaces casi todo de la Wikipedia, o son enlaces públicos y yo procuro no robar gráficos, a no ser que sean abiertos, vamos, si no me siento un poco como si estuviera robando a la gente, ¿no? Bueno, verlo más despacio. Bueno, esto es importante porque aquí es cuando aparece el mar. Se supone que aparece el mar por esta época, hace 4.000 millones de años. Toda esta parte ya había mar. El mar, ¿de dónde viene el mar?
Pues si lo miráis en Internet veréis que no hay una cosa muy clara. Se supone que intersticialmente en el planeta tal como era había moléculas de agua que emergían. Esas moléculas de agua fueron creando una atmósfera y esa atmósfera fue cargando agua, luego soltándola hasta que el mar se llenó. Es decir, que la interacción entre mar y atmósfera es esencial. Sin el uno no hubiera habido el otro. ¿Pero por qué es salado entonces? Porque el agua que cae de las lluvias es agua dulce. Bueno, pues porque el planeta es dinámico, hay placas que se están juntando, sueltan lava, sueltan ácidos, sueltan sales. No es echar una cucharada de sal en el mar, es echar una cucharada de sal en el mar durante millones de años. Todo eso, al final, hace que el mar sea salado. Bueno, eso es más o menos lo que cuenta aquí. Esta es la versión seria de lo anterior, que es como lo llaman los geólogos, a los que hablan de estos temas, de lo más importante es el Holoceno. El Holoceno es desde la última glaciación que tuvimos hasta hoy o hasta que digan otra cosa. Y esos son unos 13.000 años. 13.000 años, sí, más o menos. Entre 13.000 años y 13.500 años no sé qué decir, ¿no? Bueno, el caso es que si pasas daros cuenta de cómo ha cambiado el nivel del mar en los últimos 14.000 años. Es decir, aquí es el máximo glacial. El máximo glacial es cuando más nieve y hielo había en el planeta. Luego, como el hielo se derrite porque sube la temperatura y se deshiela todo lo deshielable, pues subió el agua del mar pues desde el menos 140 a cero que estamos ahora. O sea, subió 140 metros. 140 metros en altura es una cantidad considerable. Seguimos. Esto es como un zoom de la parte del Holoceno, ya puramente el Holoceno. En los últimos 8.000 años ha subido a 14 metros, pero daros cuenta que en realidad en los últimos 4.000 años, 5.000 años, es decir, desde que sabemos escribir los humanos, el nivel del mar se ha mantenido más o menos estable. Por lo tanto, yo cuando hablo del nivel del mar, hablo del nivel del mar que hemos conocido. El que viene en la Ilíada o el que viene en cualquier obra de la literatura moderna y antigua, porque no hay otra cosa. Si seguimos, eso sería un zoom a los últimos 140 o 150 años. Como veis, ha subido cerca de entre 200 milímetros, 250 milímetros. 250 milímetros son 25 centímetros en 150 años. 25 centímetros viene a ser una cosa así, ¿no? Yo creo, más o menos. Con 25 centímetros no hay nada importante. Hay que darse también cuenta, luego os contaré un poco más, el nivel del mar es un tema local, no es un tema global. El nivel del mar varía de un país a otro y luego el nivel del mar, sobre todo cuando quieres medir algo cercano y quieres cartografiarlo, lo basas directamente en puntos que tienes reconocidos. Por ejemplo, tú tienes un punto en un muelle que sabes que está a 3 metros. Entonces, todo lo que se refiere al mar lo refiere en ese punto. Y no es lo mismo ni es comparable con lo que puede ser el Canal de Panamá o el Mar Rojo o el Adriático o las otras partes del planeta. Bueno, aquí
En esta sección hablamos un poco para ver un poco las magnitudes del agua y la tierra. Vamos a ver un poco cómo... Bien, hemos dicho 2/3 partes son agua, pero eso es en superficie. La superficie está muy bien porque es lo que se ve, pero en realidad daros cuenta de lo que estamos hablando aquí. Casi todo el agua que hay en el planeta está en el mar, casi todo. El agua dulce está de aquí y todavía hay una más pequeña que incluye lagos y ríos, que ni se ve. No se ve ni siquiera en alta resolución. Y esto no es alguien que lo ha hecho jugando. Esto es de la universidad, un importante centro de investigación norteamericano que, vamos, tiene prestigio. Si seguimos... Bueno, esto es una tabla. Aquí podemos ver, pues fijaros, yo creo que la tabla habla por sí sola. 96,54% del agua que hay en el planeta es agua salada, es el mar. El resto, pues una cosa que tiene esto es que puedes, si das aquí al 2, fijaros que están dedicados a medir incluso los seres vivos. Los seres vivos, todos habéis oído que somos agua. Y efectivamente, somos el 0,0001 del agua del planeta. Es decir, que contamos en el saldo de agua, contamos o lo miden. Bueno, he puesto unas tablas para que se vea más claro. Creo que se ve muy claro. ¿Dónde está el agua salada? Pues aquí está. No hay más que hablar. El agua dulce está aquí y aquí. Y todo lo demás no vale para nada. O no vale para nada, o no se puede extraer, o no se puede sacar, porque el agua humana, por ejemplo, no podemos hacer nada con ella. ¿Qué vamos a hacer con nuestra agua? Nada. Convertirla en polvo, al final. Si seguimos... Y aquí lo he puesto de otra manera también que es más visual. Las casquetas glaciares, la nieve permanente de las aguas subterráneas son la mayor parte del agua no oceánica. El agua no oceánica, como estábamos diciendo, es el agua dulce. O sea que y luego está toda esta parte negra, que sale negra porque casi no cuentan. Pero yo lo he puesto en un gráfico siguiente, que son el hielo subterráneo y el permafrost. El permafrost es una especie de barro y agua congelada que hay en la tundra, en las zonas cercanas al Ártico, y que tiene mucho metano, por ejemplo. Y bueno, pues lo digo porque lo demás son palabras normales. Todos sabemos lo que son hielos subterráneos. Hielos subterráneos sabemos lo que es. Y el permafrost también. Pues todo eso es la mayor parte del agua dulce. ¿Qué problema tiene ese agua dulce? Que tampoco lo podemos extraer. Con lo cual, tampoco es tema de la conferencia, no nos vamos a meter en líos. Seguimos para adelante. Bueno, esto es una sección del planeta Tierra. Como veis, el mar, siendo toda la superficie, no es más que la piel superficial del planeta. En realidad, nuestro planeta es una roca orbitando el Sol, no es lo que parece. Si alguien lo ve desde fuera y dice, este planeta es líquido. No, no es líquido. No es líquido. Y tampoco es que sepamos mucho de esto. Cuando hablamos de estudiar el fondo del mar, es como hablar de esto. Aquí no tenemos en realidad no tenemos ni idea. Vamos, no tenemos ni idea. Tenemos muchas ideas porque somos muy listos. No yo, pero colectivamente hay gente muy fina que ha sido capaz de tener una visión relativamente consistente de lo que es el planeta y de cómo funciona. Si seguimos. Y esta es una pena, porque no se ve con la alta resolución que yo quería.
está llena de chistes porque esto es de es un tipo que trabajaba en la NASA, pero que empezó a dibujar unos cómics, se llama XKCD, si lo queréis apuntar, XKCD, y tiene verdaderas maravillas de chistes y de visualizaciones. Aquí lo que hace es poner el agua. Por ejemplo, si veis estas rayitas de aquí, esto es el Titanic y está hecho a escala. Es donde está la proa del Titanic y la popa del Titanic. Aquí están lagos y aquí está el mar. Daros cuenta que el mar, casi todo el mar está sobre los 4.000 metros. Pero hay unas zonas donde hay las fosas de las Marianas famosas que llegan a los 11.000 metros. ¿De verdad que alguien quiere bajar hasta aquí? Pues seguramente mucha gente quiere bajar porque la ciencia siempre busca bajar al máximo. Difícil, muy difícil porque daros cuenta de la presión que hace ahí. Lo que hacen los buzos para bucear cuentan la presión, la cuentan. Tú estás en la playa, entonces la presión a la que estás es una atmósfera. Pues luego, cada 10 metros que bajas son una atmósfera más. 11.000 metros entre 10 son 100, 1.000 atmósferas. 1.001, más la de la... 1.001 atmósferas son una burrada. Pequeños submarinos posiblemente puedan bajar, puedan sacar muestras, que serán sedimentos, igual fotografían algún bicho rarísimo y sale en los periódicos, pero no veo yo mucha filosofía de que sea una prioridad y posiblemente podríamos debatirlo, yo no lo sé. Y toda esta parte del océano igual. Esto, que es la cordillera, los ridges, lo que es la junta de las placas tectónicas en el Atlántico, fijaros que suben, están a 5.000 metros y suben hasta los 5.000, hasta los 3.000, esto está mal, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sí, o sea que suben casi 3.000, casi 4.000 metros, que son un montón de metros, vamos. Bueno, si queréis verlo más en detalle, a la página web, que por cierto es una página web gratuita y yo no gano nada con ello, quiero decir que no lo hago por publicidad, lo hago por divulgación, nada más, vamos. Seguimos, a ver. Bueno, de la atmósfera, como digo, es muy importante la relación con el mar por muchas razones. Por la razón que os he contado al principio, geológica, y por la razón de que para trabajar en el mar, la atmósfera es fundamental. Saber si va a venir un temporal te puede salvar la vida. Quiero decir, tienes que medir los mapas del tiempo. La gente que trabajamos en estos temas, al final aprendes a leer un poco, digamos, el clima. El clima del mar es, digamos, más predecible porque son vientos que son más o menos constantes, pero luego están también las mareas, hay corrientes. Al final hay una serie de circunstancias que hacen la navegación una mezcla de parámetros en los que la atmósfera es fundamental por propia seguridad. Entonces, seguimos. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Entonces he preparado aquí un PDF, no sé si abrirlo o dejarlo. Vale, pues luego os conectéis. Ahí en realidad es una recopilación de información que me hice yo para documentarme sobre un tema, y entonces me hice un PDF con buena resolución sobre los parámetros más importantes, desde las nubes hasta los efectos físicos, hasta el espectro electromagnético, digamos todo lo que
importa en la atmósfera. Es un pelín técnico porque lo hice para mí, pero tiene cosas que son deliciosas, como unas infografías que aparecen sobre cómo se nombran las nubes, su génesis, cómo se forman, cómo se clasifican por alturas, por formas, por composición. Es interesante, no es porque lo haya hecho yo, y luego tampoco tiene texto, lo que tiene son imágenes, pero intento guardar todos los enlaces para que la gente, si quiere seguir buceando, siga. O sea que mi idea no es que estas transparencias sirvan, sino que estas transparencias sirvan para que la gente se pueda interesar e investigar un poco más por su cuenta. ¿Perdón? Esto termina ya, sí. Abrimos la instrumentación, que está abierto ya, yo creo. Vale. Bueno, esto de instrumentación oceanográfica, ¿qué es la instrumentación? En la instrumentación se llama en física el utilizar instrumentos para tomar medidas. Esa es toda la magia que tiene la palabra. Y oceanográfica para tomar medidas en el océano. Si aquí estuviera un biólogo, te hablaría de unos tipos de instrumentos. Si estuviera un geólogo, te hablaría de otros. Y yo, como me dedicaba a la parte, digamos, más prosaica, que es simplemente medir el fondo marino, pues yo he intentado hablar de las cosas que sabía, solo que no me ha dado tiempo. Entonces solamente voy a hablar sobre todo, GPS. Pero bueno, hice una introducción, si das a la siguiente. ¿Eso sabéis lo que es el escandallo? ¿Habíais oído esa palabra alguna vez? ¿Qué es un escandallo? ¿No? ¿Sabéis lo que es? No. Eso se utilizaba hasta hace nada. De hecho, se utiliza ahora, como vamos a ver. Bueno, pues esto se le ataba una cuerda por aquí. A esos agujeritos que tiene ahí es para darles un cabo. Decir cuerda en un barco puede significar que te echen por la borda. En los barcos hay un montón tienen un montón de prejuicios y de rollos místicos y tal. Cuando dices cuerda en un barco, aquí la única cuerda que hay es la del reloj del capitán. Y se quedan tan anchos. Por ejemplo, no puedes llevar paraguas en un barco, porque te echan por la borda directamente. Es curiosidades que tiene el oficio, ¿no? Bueno, pues eso se utilizaba para echarlo al fondo del mar e intentar ver cuánto medía, contando los metros de cuerda. Simplemente, es así de prosaico. El ser humano, lo que pasa es que como es fino, esto es hueco por un lado y hueco por aquí. De manera que cuando caía al fondo, cuando lo sacabas, extraías sedimentos de lo que había. Entonces, el tipo que lo había lanzado sabía que había arena, por ejemplo, o había roca. Eso es importante. Por ejemplo, ¿cuándo es importante? Cuando vas a echar un ancla. Pues entonces, estos temas pues, seguramente se han utilizado durante siglos. Pero claro, ya me dirás tú qué fondo marino vas a cartografiar con estos instrumentos, ¿no? Aparte que no era cómodo, ¿no? Tú fíjate el numerito que tenían que montar en un barco, de esto será del siglo XVIII y XIX, tirar el cabo, subido por la borda, con la mar dando ahí, pues no me lo quiero ni imaginar, vamos. Y con un barco lleno de ratas, y qué decir, si el mundo del mar es complicado, el mundo del mar en esa época era mucho más complicado. De todas maneras, como os digo, se venden todavía. ¿Se venden por qué? Porque los yatecitos que van por las playas en Mallorca les pasa lo mismo, y si se les estropea el GPS o la radio, o se quedan sin electricidad, necesitan algo analógico. De hecho, tú para sacarte el carnet de patrón de barco,
necesitas saber conceptos de navegación, digamos, ancestral, por las estrellas, yo qué sé, de las maneras más antiguas que había, más analógicas y sin electricidad. Y tienes que saberlo porque tú no sabes en el mar. Tú si en el mar te quedas sin luz, sin batería o sin motor, estás totalmente perdido. No puedes llamar a nadie. Bueno, y luego llegamos aquí. Aquí es donde entro yo, que son unas ecosondas multihaz. Este es el equipo que yo llevaba a mediados de los 90. Bueno, a mediados de los 90 todavía estaba yo con la ecosonda monohaz. La ecosonda monohaz lo que hace es toma un dato del fondo, muy prosaico también. Velocidad es igual a espacio por tiempo. Un pulso de sonido, da en el suelo, sube otra vez, como controlas el tiempo cuando lo has mandado y cuando ha vuelto, tienes la distancia que ha recorrido y por lo tanto tienes la profundidad. O sea, muy prosaico todo. Esas estaban bien porque tenían cierta penetración. Trabajan en unas frecuencias que penetraban un poco en lo que es el fondo marino y entonces podías saber, por ejemplo, si había una capa debajo de la arena cerca o no. No era como otros aparatos que penetran cientos o miles de metros en el sedimento. Estas penetran a lo mejor 1 metro o 2 metros. Estas no penetran nada. Estas lo que te dan son pues cientos de haces, 100, 90 o 60, depende del modelo, muchas veces por segundo. Pero eso tiene un problema. Seguimos. Fijaros el pollo que se monta aquí. ¿Cuántos movimientos tiene el barco? Tiene un montón de movimientos. De momento, claro, esos movimientos del barco no son una broma, porque si tú quieres situar esto, tienes que medir sin falta y tantas veces por segundo como los que la sonda trabaje, el pitch, que es este movimiento, el roll, que es este movimiento, y el hip, que es arriba y abajo. Esos tres los lleva un aparato que se llama TSS. Son sensores, no sé cómo serán ahora, pero que te miden muchas veces por segundo los tres ángulos y los mandan al ordenador. No vale con eso. No vale con eso porque el barco no va recto. El barco sigue un rumbo y cabecea. Entonces, si no tienes el rumbo del barco, lo que estás haciendo no vale de nada. Es decir, necesitas también una giroscópica. Por lo tanto, necesitas un TSS y una giroscópica, más un GPS. Porque sin el GPS no posicionas realmente los datos que estás tomando. Seguimos. Todo esto, cuando empezó a funcionar bien, pues cuando hubo ordenadores lo suficientemente potentes para que poder tomar datos continuamente sin problema, vamos. Y todo eso fue a partir de los 90. Yo creo que los primeros, para que os hagáis una idea, los primeros sondeos que yo hice con Multibeam, que yo creo que fue la primera ecosonda que hubo en España de este tipo, los hice con MC2. No sé si os acordáis de lo que era el MC2, pero estoy hablando de antes de Windows. O sea, no había ni ventanas, ni ratones, ni nada de eso. Era terrible, terrible. Bueno, rápido llegó Windows y la verdad es que luego, si sigues, se generaron, hay verdaderas virguerías de programas que cubren todo el campo. Aquí se ve mal, como hemos dicho antes, pero todo el arte de procesarlo, ya no te hablo del arte de colocar los equipos, medirlos, calibrarlos y dejarlos y empezar a tomar los datos, sino luego el hecho de limpiarlos tiene su magia también, porque hay datos malos, hay datos buenos, tienes que sacar
producción cartográfica, dependiendo de que estés trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente o para Repsol, pues cambian también los patrones de calidad y lo que buscas. En fin, todo eso, el software es muy importante. Es otro de los avances que ha permitido que ahora pues, tomemos radiografías casi perfectas del fondo marino cercano, digamos, porque... bueno, esto era porque como pensaba también que iban a estar los chavales del instituto, pues si querían trabajar en estos temas, esto es una prospección, a los 0 años de licenciado ganas 100.000 euros y a los 30 o 20 o 25 pues se va ya a los casi 200.000 euros. Es mentira, eso es en España, no, eso es en Estados Unidos en todo caso. En España yo no he visto esos números, vamos, ni de lejos, vamos. Bueno, y aquí venía el GPS. Me lamento que se vea tan mal porque aquí explican un poco la historia del GPS. Quedaros un poco con la idea. Los GPS funcionan porque hay una constelación de satélites que están muy bien posicionados. Entonces, están todas conectadas a una central que mide realmente su posición. Y, a la vez, el GPS, tu GPS manual recibe los datos normalmente te viene una cosa que se llama el almanaque. Los GPS tienen el almanaque, que es dónde está cada satélite en cada momento. Con lo cual, cuando tú mides, en cuanto tienes 4, por triangulación, sacas la posición del GPS. El GPS, por poneros un poco el contexto histórico, los creó Estados Unidos, de origen militar, y tenían una resolución hiper precisa, pero no la regalaban. Es decir, distorsionaban la señal para que la gente que tenía GPS en los 90 tuvieran errores de 80, 90, 100, a veces era intratable e imposible para lo que es hacer un sondeo y más un sondeo de precisión. Pero les engañábamos. El truco está... Es el siguiente. Vamos, les engañábamos porque ellos se dejaban engañar también. Lo que hacíamos conceptualmente es muy fácil, porque si tú pones en un punto conocido, aquí, pones tu GPS con una radio, estás midiendo dos posiciones a la vez. La que estás intentando medir tú, aquí es un topógrafo de tierra. Los topógrafos de tierra, que por eso pone aquí, correcciones aplicadas después del sondeo. Bueno, eso en el mar no lo puedes hacer. En el mar necesitas que los datos sean precisos en este momento. El truco que hacíamos, truco que digo que es permitido, vamos, no era ilegal, era una marrullería, pero era una marrullería legal. Era poner aquí un transmisor de radio que lo que mandaba es: vamos a ver, tú me estás diciendo que este punto es este y el GPS me está diciendo que está aquí. Pues este error lo mando al sondista y aplicaba la corrección automáticamente. Con eso hemos conseguido precisiones submétricas, es decir, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros como mucho, que en el mar pues más o menos es suficiente. Eso es lo que hacíamos. Luego vino este GPS. Nosotros cuando empezamos a trabajar en alta mar, claro, en alta mar no puedes hacer el truco ese. ¿Por qué? Porque no tienes un sitio donde poner la radio para mandar la señal. También lo solucionaron los americanos. Vamos, también lo solucionaron los americanos. No, los americanos es que tenían el as en la manga. Porque realmente como ellos sabían
cuáles eran los errores, porque los miden para corregir precisamente la posición y tener posiciones exactas, pues lo que hacían en los campos de Estados Unidos, para la agricultura se empezó a utilizar el GPS y para darle señal se empezó a utilizar el que mandara el diferencial desde los propios satélites. Pagabas una cuota allí o en alguna empresa española y entonces el diferencial te venía directamente del satélite. Y eso lo empezamos a utilizar para trabajar en alta mar. Da buena resolución y te olvidas de líos y de historias, porque eso lo conectas, pum, tienes diferencial, todos están amigos y el jefe paga la factura. Pero no sé cómo ir ahora, la verdad, imagino que será parecido. De todas maneras, si sigues, fijaros cómo ha cambiado el tema ahora, esto es como se hace ahora. El GPS directamente es una pantalla de navegación, esto es en un campo, seguramente en Estados Unidos. Y entonces directamente tiene la posición, poder ver las partes que has arado o plantado, lo que sea que hagan en su momento. El siguiente. El GPS RTK, este es fundamental. El principio es el mismo. Es poner una posición en un punto conocido y mandar esa diferencia al receptor, que es el que está tomando datos. La diferencia aquí es que toma 2 señales. Entonces, en vez de 4, hacen falta 5 satélites. Normalmente solo los satélites es por triangulación, pero en realidad normalmente lo que te aparecían eran 18, 19 o 20 satélites. Lo que pasa es que cuando luego miden la salud de esos satélites, es decir, qué tal es la calidad que están dando. A mí me pilló trabajando en Malta, la guerra del Golfo, y veías que te bajaban los satélites porque los estaban utilizando para temas militares. Y de buenas a primeras te quedabas sin diferencial y tenías que parar la obra y tenías que parar el tema. Esto era muy bueno porque los RTK te dan una resolución vertical de menos de 1 centímetro. Eso es una pasada. Eso nos ha permitido medir mareas en tiempo real. Las mareas son un tema que en el Atlántico son mareas de metros, pero por ejemplo en el Mediterráneo la marea pueden ser centímetros porque dependen básicamente de la atmósfera. Es decir, si tú tienes una borrasca o una alta presión, una baja presión, eso echa el mar para abajo, echa el mar para arriba, entonces las mareas no son predecibles. No es como en el Atlántico, donde las mareas las están previstas, hay anuarios de mareas, desde años antes salen las mareas de todo el planeta, ¿no? Por eso es importante esta diapositiva, por esta parte. Lástima también por esto, que aquí es donde se explica dónde están todos los satélites y demás. El GPS está aquí, para que os hagáis una idea. Es decir, más o menos como 2 planetas. El planeta tiene como 6.500 kilómetros de radio, 12.000 kilómetros, pues están a unos 20.000 kilómetros. Los GPS. Esta es la zona de GPS, o sea, están a tomar por saco de lo que es la superficie terrestre. Seguimos. Bueno, y eso soy. Ahora ya GPS, pues sí, está bien, GPS todos tenemos, pero está GLONASS, que... Bueno, imagino que por los nombres sabéis todos, el GPS es americano, el GLONASS es ruso, el Galileo es europeo y Beidou es chino. No sé si habrá alguno más, seguramente haya alguno indio, pero bueno, otra cosa no será, pero posicionamiento tenemos el que queramos. Ahí os pongo un enlace también, que es una página muy interesante sobre, te explica un poco toda la historia de los GPS y cómo funcionan y tal. Y
Y bueno, y aquí es donde me quedé yo sin poder seguir con el resto de los... el resto está en fotos que están en directorios, que podemos ver ahí, porque hay cosas que son interesantes. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? ¿Hay un problema que nos encontramos a la hora de hacer el estudio del fondo? He dicho que son los barcos, los GPS. Para tomar los datos. Bueno, para tomar los datos... es fundamental sensor de movimiento y giroscópica. Si te vas ahí, hay una carpeta que pone instrumentos, en las carpetas de Windows. Aquí, mira aquí. Sube. Perdona. Sube. Porque hay que subir a MIT. Ah, bueno, que suba de... Sí, de eso es. Y ahí tiene que haber uno que pone fotos, instrumentos. Y si puedes ir poniendo una a una, ponlo en grande y ya lo vamos. Bueno, son fotos pequeñas, son fotos antiguas y son fotos del año de la polca. No, del año de la polca no, de hace pues casi 30 años. Pero esos registros los compró mi jefe, yo creo que décadas antes de que yo entrara en la empresa, y eran de alguien que ya estaba, son viejos, ¿no? Pero bueno, son perfiladores, eso es lo que llevábamos en los barcos para hacer. Eso lo que estudia, si veis aquí cómo toman los registros, aquí hay ecos, eso lo que hace es penetrar en el fondo. No solamente te saca una topografía, digamos, que la saca con muy baja resolución, sino que además te saca las distintas capas de del fondo que estés estudiando. Con ese bicho, ese es un Unibun que utiliza ondas ZIRP, y el proceso es un poco como una especie como de frecuencia modulada, donde hay una frecuencia que rebota y otra que penetra. Entonces te da una mezcla de buena calidad, buena resolución, digamos, vertical, y cierta penetración. Lo mismo. Esto es una giroscópica. La giroscópica era muy cordial porque tú la pones en el barco y ya te das una vuelta con el barco y ya directamente él te mide el campo magnético y te busca la declinación, ¡pum!, y directamente funciona. No pide pan, no dice nada, no hay que medir dónde está, todo funciona perfectamente. Eso es un submarino de los primeros que utilizábamos. O sea, son muy pequeñitos y no hacen nada en realidad. Bueno, hacen sacar imágenes. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para estudios biológicos, para hacer transectos y ver qué vegetación o qué animales o qué cosas se encuentran en las líneas que estás investigando. Eso es del Unibun también. El Unibun funciona... Claro, las ecosondas que os he puesto pegan pulsos que van a 5.000 hercios, que pues, no es nada. Esto ya son otras frecuencias. Aquí lo que pega son unos zambombazos de mucho cuidado en el agua, y por el otro lado llevas midiendo el rebote de las ondas en el fondo. No solamente el rebote de las ondas primarias, sino el rebote de las siguientes capas, ¿no? Eso cuando tú ves un sondeo de estos, por ejemplo en el petróleo que se utilizan, se ven las chispas a kilómetros de distancia, porque se utilizan a veces sparker, que se llaman sparker, que lo que hace es pegar un chispazo en el agua de mucho cuidado y eso hace una explosión, y esa explosión es la que se mide sónicamente, digamos, en estos aparatos. Este es un mareógrafo.
Así tan pequeñito da, pero bueno, es una cosa casi. Esto pues, es de las mayores pesadeces, luego os enseñaré alguna foto. De las mayores pesadeces es el mareógrafo, porque el mareógrafo lo tienes que poner en el puerto, tienes que buscar un punto que conozcas muy bien la X, la Y y la Z, porque la Z es la que te va a dar al final la altura del agua. Porque eso lo que hace, esto lo que tiene aquí, si veis esa cosa negra, es un sensor de presión simplemente. Entonces lo que mide es la presión de la columna de agua. Entonces tú lo pones a una profundidad suficiente para garantizarte de que cuando haya baja mar no se quede con el culo al aire, como se diría, y entonces esté funcionando durante días o semanas. Lleva una tarjeta de memoria que la metías por abajo, como una tableta de turrón más o menos, entonces se iba llenando. Luego los datos los descargabas y los metías para corregir las mareas. Mira, un barco hundido. Eso está hecho con un sonar lateral. Los sonares laterales son muy parecidos a la sonda multihaz, pero no dan resolución en Z. Aquí no tenemos... podemos medir más o menos cuál es la capa de agua, pero no tenemos precisión suficiente para decir, esto está a 25,3 metros. No. Eso es un sonar lateral. El sonar lateral lleva una colección de traductores por los lados y entonces pues vas andando. Por eso la parte del centro no se ve nada. Tienes que planificar la campaña sabiendo que lo del centro no ves nada, que tampoco lo tienes muy bien posicionado porque lo llevas arrastrando en el barco. Y normalmente alguien se dedica a subirlo y a bajarlo para que quede cerca del fondo en función de la profundidad. Lo típico, que nos ha pasado muchas veces, incluido a mí, que te quedas atontado, no te das cuenta y lo estampas contra una piedra. Y eso pues es muy mala cosa. Otra cosa que pasa muy a menudo, que te quedas atontado, pues imagínate, de muchas horas de trabajo, dándole al botón para subirlo, porque te das cuenta de que viene una zona para arriba, lo subes, y cuando te das cuenta lo has subido y está colgado de la, de la parte de arriba de la grúa, y es otro número. Bueno, estos son otros sensores distintos. Este es un robot también, este tenía más historia, porque este además le podías colocar unos brazos y tal. Pero vamos, era una movida. Ya, fuera. Eso tampoco, ya nos hemos hablado antes. Eso es el TSS. Eso es el sensor de movimiento. Eso es... son unos cristales. Por eso Feynman es importante, porque toda la gente que estudió estado sólido y física de cristalina, de física de estado sólido, están implicados en ello de cierto modo. Eso lo que mide en realidad es sensible como los acelerómetros que llevamos en los móviles ahora, pero de mucho más resolución. Yo, por ejemplo, para ir a Israel y llevar ese equipo, tuve que hacer unas movidas de mucho cuidado porque es un equipo sensible de utilización militar. Entonces, en esa época había que tener muchísimo cuidado, porque en esa época estoy hablando de la segunda intifada, entre el 2002 y el 2005. ¿Tú has sido israelí? ¿Eh? ¿Tú has sido israelí por un tiempo? Sí, lo sabes. Sí, nos hicieron un... Allí en Israel estábamos haciendo una ampliación de un dique. Y la ampliación del dique era justo donde terminaba la parte militar del puerto, en una ciudad que se llama Asdod. Creo que sale en la Biblia y todo. Asdod ahora es una ciudad, está entre Tel Aviv y Gaza. Yo vivía y entonces veía pasar los helicópteros israelíes para abajo y al rato ponía la CNN, Israel bombardea Gaza. Y digo, ya, los acabo de ver, mira, ahora están viniendo, ¿no? Estabas, como en tiempo real, estabas viendo las noticias que pasaban.
Un trabajo muy duro, pero el tema que decía Joaquín es muy gracioso porque nos hicieron como no podíamos pasar a la parte militar los extranjeros, y menos un extranjero como yo, que he nacido en el Sáhara, en el Ayun, con mi pasaporte pone que soy saharaui, pues ya soy sospechoso para todos, para los israelíes, para los palestinos, para los egipcios, para todos, ¿no? Bueno, pues allí al final, los jefes de obra, allí lo que pasa es que se contrató a un pez gordo del ejército israelí que se llamaba Raful Itan, que era un personaje, bueno, cuando se murió, murió en la obra, de hecho, murió en la obra porque le dio una ola y le mató, le tiró al agua y lo sacaron muerto ya, y salió en todos los periódicos, incluido en España. Yo no lo vi porque esas olas habían pasado por mí unos miles de kilómetros antes, porque yo estaba trabajando en Libia. Cuando llegué a España fue cuando me llamaron y dice, oye, que se ha muerto Raful y tal. Bueno, el Raful este era la mano derecha de Ariel Sharon, era un tío analfabeto, o prácticamente analfabeto, pero un tío con una inteligencia natural, era impresionante. Un genio militar, un tipo súper fino y muy bruto. A mí me dio la mano cuando me lo presentaron y me estuvo doliendo todo el día la mano. O sea, era un tío muy borrico. Luego se levantaba vivía arriba de Haifa, se hacía casi 150 kilómetros todos los días. A las 4 o 4 y media de la mañana estaba en el dique. Y un día tuvo la mala suerte de que le mató. Bueno, pues ese hombre, el ingeniero jefe de dragados, que era el que era jefe de obra de la contrata, estuvo como 2 o 3 meses intentando que nos dejaran pasar para hacer el dique, para poder, porque nosotros teníamos que pasar de vez en cuando, incluso aparcar el barco y subir a hacer alguna cosa por lo que fuera. Y no había forma. Habló con la embajada a nivel de ministros, no hubo manera. Cuando contrataron a Raful, que se jubiló del ejército, se lo dijo a Raful y me contaba, dice, mira, me lo dijo, se lo dije y hizo una llamada y lo solucionó. O sea, tardó 10 minutos en solucionar el problema, después de que llevaba el propio jefe de obra 3 meses tratando de arreglar. Entonces nos hicieron un carnet como si fuéramos hebreos, como si fuéramos israelíes, y con eso pasábamos directamente a... Sí. ¿Alguna pregunta que tengáis? Sí. Hace poco he leído en los medios que se ha descubierto que a profundidad de 500-600 kilómetros hay más agua en los océanos de la superficie. Agua dulce. Bueno, agua creo que está en la roca. Sí, agua El micrófono, que no se te... intersticial. ¿No se dice así? Me parece que sí. En los intersticios de las rocas, ese agua. No lo sé cuantificar, no he seguido yo esa noticia, no lo sé. Pero las tablas que he puesto, las aguas subterráneas, si ves, salen de las primeras. ¿Qué problema hay con las aguas subterráneas? Que muchas de ellas no son accesibles al ser humano. Es decir, que el agua dulce que tenemos es suficiente. Bueno, pues espero que será suficiente, pero que no somos... que el agua del planeta es salada y eso es lo que hay. No, sí. No. Tan abajo yo no creo que sea salada. Tan abajo seguramente sea agua dulce. El agua salada, el 100% del agua salada es marina, o quizá me equivoco en un 1%, pero vamos, básicamente el agua marina es salada, ya está. Y luego hay distintos tipos de salinidades, porque hay mares más salados que otros. Por ejemplo, en el mar, no sé si habéis estado alguna vez en Israel, pero en el mar Muerto flotas en el agua directamente. O sea, te puedes sentar en el agua
y no te hundes, porque es tal la densidad que tiene que decir, ahí no es cuando se habla de estadísticas y hablas de medias, suele pasar eso, que es brocha gorda, ¿no? Luego hay que mirar sitio por sitio. Pero sí, efectivamente, las aguas subterráneas son una de las partes grandes del agua dulce que hay en el planeta. ¿Alguna cosilla? Sí.